Yo era bastante joven cuando esto pasó, creo que tendría unos 16 o 17 años. Fue en mi primer trabajo, que era en una pizzería común y corriente. Pagaban un poco más que en otros lugares, y sacaba extras con las propinas cuando hacía entregas, así que me quedé ahí un tiempo. No recuerdo mucho del comienzo de mi turno esa noche. Probablemente empecé a mi hora habitual, alrededor de las 6, y estaba programado hasta las 12, pero la primera mitad de mi turno pasó como cualquier otro día. Serían como las 10 de la noche cuando recibimos un pedido para entrega, así que lo preparé y salí a dejarlo. El lugar estaba a unos 15 minutos, en un barrio pequeño. Me tomó un minuto encontrar la casa, ya que los árboles bloqueaban los números de las direcciones, y muchas de las casas tenían entradas de autos largas que se alejaban bastante de la calle. Finalmente, la encontré, después de dar un par de vueltas. Entré por la entrada y estacioné más cerca de la casa. Era una de esas casas grandes que parecían construidas hace muchísimo tiempo. Tomé la pizza y caminé hacia el porche delantero. Era imposible no notar lo silencioso que era este barrio. Se sentía como si estuviera muy lejos de todo, especialmente con tantos árboles por todas partes. Cuando llegué al porche, la puerta principal estaba completamente abierta. Había visto a mucha gente dejar sus puertas entreabiertas antes, pero la forma en que esta estaba totalmente abierta era un poco exagerada. De todos modos, me acerqué y me agaché para dejar la pizza dentro de la casa, cuando una voz me llamó. «Oye, ¿te importaría traer la pizza aquí? Estoy poniendo la mesa». Era la voz de un hombre, pero sonaba amable. Sabía que estaba mal visto entrar en la casa de alguien al hacer una entrega, pero honestamente, era una petición bastante normal, y usualmente no tomaba más que unos segundos extra, y por lo general aseguraba una buena propina. Entré y caminé por el pasillo hacia la cocina. Dejé la caja sobre la mesa, pero no había nadie más allí. Acababa de escuchar su voz hace solo unos instantes, y nunca lo oí caminar a otro lugar. También noté que la casa era extremadamente silenciosa, como si no hubiera ningún otro sonido. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y cuando decidí irme, su voz volvió a llamar. ¿Puedes traerla aquí, por favor? Su voz venía del otro pasillo que conectaba con la cocina. Había una sola puerta que estaba abierta, pero cualquier habitación que estuviera detrás estaba oscura. No había ninguna luz encendida. También sonaba como si su voz viniera justo detrás del marco de la puerta, como si estuviera parado justo fuera de la vista. Después de unos segundos, me di la vuelta y salí rápidamente por la puerta principal. Me subí a mi auto y volví al trabajo, y nunca dije una palabra al respecto. Pensé que o se burlarían de mí por asustarme o por ser estúpido, así que simplemente me lo guardé para mí. Pensándolo ahora, sin embargo, definitivamente algo raro pasaba con ese tipo. Nada en ese encuentro fue normal. Solo agradezco haber sido lo suficientemente inteligente para irme cuando lo hice, porque realmente no hay forma de saber qué habría pasado si hubiera entrado en esa habitación con él. Tenía 20 años y trabajaba con mis padres en un restaurante de comida para llevar muy pequeño. Nos especializábamos en pedidos para llevar. En ese entonces, yo estaba en la universidad con un horario muy agitado, pero mis padres tuvieron la amabilidad de ofrecerme un puesto más tranquilo como empleado general, usualmente atendiendo la mesa para llevar o limpiando el local después del cierre. Esto fue a principios de diciembre, y con los exámenes finales acercándose, no tenía mucho tiempo para trabajar durante el día, así que tomaba principalmente turnos nocturnos donde solo limpiaba por unas horas y luego me iba a casa. Una de esas noches en las que estaba trabajando, noté aproximadamente una hora después de empezar mi turno que un coche estaba estacionado en el parqueo. La forma en que estaba dispuesto nuestro restaurante era la de un local independiente con un pequeño estacionamiento al frente, así que no había conexión con otras tiendas o negocios. Pensé que quien se había estacionado allí probablemente no creía que a nadie le importaría. Y tenían razón, porque realmente no me importaba. Unos 20 minutos después, se fueron. Sin embargo, a la noche siguiente, casi a la misma hora, el coche volvió a entrar en el parqueo.
La primera vez estuvo bien, porque pensé que era algo de una sola vez, pero que regresaran de nuevo era extraño. Caminé hacia el frente del edificio y miré hacia afuera. Era un sedán gris viejo con vidrios polarizados. No parecían estar tratando de esconderse ni nada, porque estaban mirando directamente al edificio y mantenían las luces delanteras encendidas. Verifiqué 2 veces que las puertas estuvieran cerradas antes de volver a limpiar. Era difícil no sentir que me estaban observando a través de los enormes ventanales frontales, pero al igual que la vez anterior, se fueron no mucho después. Terminé mi trabajo y fiché mi salida 1 hora más tarde. Caminando hacia mi coche en el parqueo, me sentí muy inquieto. Sabía que se habían ido, pero era preocupante que el mismo coche viniera 2 noches seguidas, aparentemente sin razón alguna. Conduje a casa y descansé un poco. Teniendo mucha tarea de la universidad, decidí tomarme la noche siguiente libre, así que no volví a trabajar hasta la noche siguiente. Todo el tiempo que estuve dentro limpiando, tuve esa sensación de ansiedad que me hacía mirar constantemente por las ventanas, esperando que ese coche volviera en cualquier momento, pero nunca los vi llegar. Estuve dentro casi 3 horas y terminé todo lo que tenía que hacer, y al no haber visto el coche pasar esa noche, sentí que tal vez realmente no era nada. Empaqué mis cosas y salí, cerrando la puerta tras de mí. Mientras caminaba por el parqueo, esa sensación de ansiedad e inquietud regresó de golpe. Sentí como si de repente me invadiera una ráfaga de adrenalina, haciéndome sudar y mirar en todas direcciones. Entonces, cuando estaba a mitad de camino y de pie a la intemperie, mis ojos divisaron un coche estacionado en la parte de atrás del parqueo, lejos de las farolas que iluminaban la zona. En cuestión de segundos, comenzó a moverse, conduciendo rápidamente hacia mí. Corrí a toda velocidad hacia mi coche, pero podía oír sus neumáticos patinando sobre el pavimento mientras aceleraban justo a mi lado y frenaron de golpe. Tropecé hacia adelante, pensando que iban a atropellarme. Estaba a solo unos metros de mi coche en ese momento, y de repente las puertas de su coche se abrieron de golpe. Ni siquiera giré la cabeza para mirar, concentrado completamente en entrar a mi coche. Pasos apresurados vinieron detrás de mí justo cuando abrí mi coche y entré. A través de las ventanas, vi a 3 hombres con máscaras y capuchas corriendo hacia mí. Mis manos temblaban mientras intentaba encender mi coche. Los hombres comenzaron a golpear las ventanas con fuerza e intentaban abrir las puertas, pero apenas logré ponerlo en marcha y los esquivé. Salí del parqueo y a la carretera, y a partir de ahí, estuve a salvo. Llamé al 911 y me detuve en una gasolinera bien iluminada cerca para esperarlos. Desafortunadamente, el exterior de nuestro local no tenía cámaras, así que la información que la policía tenía para continuar era mínima. Ni siquiera pude ver las caras de ninguno de los hombres. Después de esa noche, no es de extrañar que nunca volví a ver el coche ni a los hombres. Solía trabajar para una pequeña empresa emergente. Ni siquiera estoy seguro de a qué se dedicaban realmente, porque yo solo era el guardia de seguridad, pero siempre me pareció un poco extraño que sintieran la necesidad de tener un guardia de seguridad. La oficina era realmente pequeña y parecía algo sin importancia, como cualquier otra oficina. Aunque eso facilitaba mi trabajo, porque no tenía que andar patrullando varios pisos toda la noche. Llegaba a las 9, encendía los sistemas de alarma de seguridad y luego me dirigía a la pequeña sala de seguridad que tenía todas las pantallas de las cámaras instaladas. El lugar solo tenía cámaras exteriores, que eran de muy baja calidad. Las primeras horas pasaron lentamente, sin que sucediera nada fuera de lo común. Sin embargo, alrededor de la 1 de la madrugada, escuché lo que sonó como un pestillo cerrándose. Me quedé sentado, confundido por un momento, luego me levanté y abrí la puerta al pasillo. Todo se veía exactamente como lo había dejado. Solo había 3 puertas en el pasillo, y cada una de ellas estaba cerrada. Caminé hacia cada puerta, abriéndolas y echando un vistazo rápido. Las habitaciones estaban llenas de escritorios de oficina, pero por lo que pude ver, todo era normal.
A esas alturas, había pasado suficiente tiempo como para empezar a preguntarme si el sonido que había escuchado era realmente lo que pensaba que era. Tal vez simplemente no lo escuché bien. Después de todo, los sistemas de seguridad deberían haber activado una alarma si alguien hubiera abierto una de las puertas principales para entrar. Así que volví a la sala, esta vez dejando la puerta abierta al pasillo, para que si lo volvía a escuchar, fuera más claro. Luego volví a sentarme y seguí monitoreando las cámaras. Revisé las imágenes de los minutos anteriores, solo para ver si me había perdido algo, pero no vi absolutamente nada. Ningún movimiento fuera del edificio. Pasaron otros 20 minutos. Creo que para entonces ya me había hecho a la idea de que lo que había escuchado no era nada, ya que había vuelto a no prestar tanta atención. Entonces, un sonido resonó en el pasillo. Era tenue. Una puerta, abriéndose lentamente. Salté de mi silla y salí al pasillo, sin creer lo que escuchaba. Inmediatamente vi que una de las puertas estaba entreabierta. Sabiendo que ninguna de las alarmas se había activado y que nada había aparecido en las cámaras, estaba extremadamente confundido. Estaba seguro de que nadie podía estar aquí dentro. Me acerqué sigilosamente y abrí la puerta un poco más, revelando la oscura habitación de la oficina. Di unos pasos dentro, pero no escuché ni vi nada, así que comencé a caminar más adentro, pasando por cada escritorio de oficina. Entonces, cuando llegué al fondo de la habitación, vi el más leve movimiento en una de las paredes, como una sombra o algo así, antes de girar la cabeza y al instante cruzar miradas con una persona agachada debajo de uno de los escritorios. Era un hombre de cabello negro y grandes ojeras. Tenía una mirada de miedo y rabia, como si estuviera enojado y preocupado de que lo hubiera encontrado. En el instante en que nos vimos, comenzó a levantarse. No tenía idea de si tenía algún tipo de arma, así que no me arriesgué y salí corriendo por mi vida. Salí al pasillo y por las puertas principales, lo que activó las alarmas de seguridad y notificó automáticamente a la policía. Me alejé a una distancia segura y luego intenté vigilar las puertas principales mientras esperaba que llegaran los oficiales. Solo pasaron unos 30 segundos antes de que la puerta se abriera de golpe y el hombre saliera corriendo. Corrió hacia el otro lado del edificio y desde allí lo perdí de vista. Cuando llegaron los oficiales, descargamos las imágenes de toda la noche, pero en ninguna parte vimos al hombre entrar al edificio, así que no sabemos cuándo ni cómo entró. Obviamente, la otra pregunta es por qué irrumpieron. Después de discutirlo con la empresa, dijeron que no sabían nada al respecto y que no encontraron nada desaparecido. Sin embargo, tengo la corazonada de que podrían haber sabido más de lo que dijeron. Contratar seguridad para su pequeña oficina no es normal, a menos que tengas una razón para hacerlo. Creo que podría haber sido en realidad un antiguo empleado que sabían que estaba un poco desequilibrado. En fin, me quedé allí unos meses más y luego lo dejé por un trabajo mejor. Nunca supe nada más sobre lo que pasó aquella noche. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.